Hola, buenos días amigos y amigas del canal. Soy Juan de Travel Supervivencia Naturaleza, TSN. El día de hoy vamos a hablar de cómo seguir la huella de los animales que habitan en nuestros campos, pero desde un punto de vista de unas reglas básicas, sin entrar en detalles muy específicos, porque habría que ser muy especialistas y no somos especialistas. Por lo menos unas reglas muy fundamentales para que podamos identificar la mayoría de los tipos de animales que habitan en nuestros campos. Nos vamos a centrar sobre todo en lo que yo creo que nos interesan más o nos causan mayor interés, como son los mamíferos. Los mustélidos son, imaginemos todos en un hurón, que hemos visto todos y que incluso mucha gente lo ha tenido de mascota. Son animales que se caracterizan por tener un cuerpo alargado, suelen ser de pequeño tamaño, un cuello también un poco alargado, patas cortas, cola larga. Suelen ser carnívoros. Aunque eso no quita que en según qué momentos puedan alimentarse de frutos y tener una alimentación un poco más omnívora. ¿Cuáles son los mustélidos que podemos encontrar en nuestros campos? Pues tendríamos el turón, tendríamos la garduña y la comadreja, que son muy parecidas, tendríamos el tejón, que quizá de ellos sería el que tiene el más robusto y es relativamente común en nuestros campos. Estaría el meloncillo, que es muy similar a una marmota africana. Tendríamos la nutria, todos conocemos una nutria, generalmente en zonas de ríos. Además, las nutrias son un indicador de que ese río va muy limpio. Las nutrias nunca viven en ríos que estén contaminados. Centrándonos en las huellas, que es lo que nos interesa, ¿cómo podemos identificar un mustelio? Se identifican básicamente porque ellos marcan con 5 dedos. Además de marcar con 5 dedos, marcan las uñas. Por lo tanto, son huellas que son muy fácilmente identificables. No es tan fácilmente identificable dentro de los mustélidos al cual pertenece. Tenemos unas reglas básicas, por ejemplo, las nutrias. Pues lógicamente las nutrias tienen sus manos como una especie de membrana y hace que cuando marquen forme una especie como de concha. Los tejones, pues los tejones tienen unas manos muy similares a las de un oso, pero en miniatura. Es decir, son más anchas, con las uñas bien marcadas, con los 5 dedos, aunque a veces según el sustrato en el que marquen solo se ven 4, pero son imaginemos una huella de un oso, de la mano del oso, de la pata delantera del oso, pero en miniatura. Y al resto, de identificar una garduña o una comadreja es bastante más difícil. Por ejemplo, el meloncillo, otra pista que nos deja es que independientemente de la huella, suele dejar el rastro de la cola. Suele tener una cola bastante larga y la suele ir arrastrando. Por lo tanto, también nos ayudará a la hora de identificarlo. Bueno, en la península los vivérridos están representados básicamente por la jineta. ¿Qué es una jineta? Pues es un animal que estaría a medio camino entre un mustélido y un gato, sin ser un cuerpo, digamos, tan atlético como un gato, tampoco es un cuerpo tan alargado como el de un mustélido. Respecto de su huella, pues estos animales son animales que tienen uñas semirretráctiles, es decir, que en la mayoría de las ocasiones, al igual que el gato, no marcan las uñas. Tiene 5 dedos, pero en muchas ocasiones solo marcan 4 dedos, por lo tanto, todo nos haría pensar que sería muy similar a la uña del gato, a la huella del gato, perdón. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, pues porque los dedos que marcan, los 5 o los 4 dedos, según la situación, son más cortos que en la huella del gato, se aprecia muy fácilmente. Segundo, la huella de la jineta es menos redondeada que la huella del gato, no tiene esa forma tan circular como la del gato. Y tercero, esa huella suele ser un poco más pequeña que la del gato. Los cánidos, básicamente, su huella está formada por 4 dedos y ellos no tienen uñas retráctiles, por lo tanto siempre van a marcar la uña. ¿Qué cánidos podemos encontrar en nuestros campos? ¿O qué huellas de cánidos? Básicamente el lobo, un perro doméstico y un zorro. Claro, diferenciar la huella por tamaño entre un perro y un lobo, en teoría el lobo tiene las manos más desarrolladas.
Luego en la práctica, la especie de lobo ibérico es un lobo gris, que tampoco es un lobo muy grande, como, no sé, como el lobo canadiense. Por lo tanto, diferenciar por tamaño la huella de un lobo de la de un perro tipo pastor alemán o un mastín es muy difícil. Respecto de un zorro, bueno, pues diferenciar por tamaño también la huella de un zorro con la de un perro pequeño, pues tampoco es tan difícil. Básicamente, la gran diferencia son en la simetría. Generalmente los perros domésticos tienen una huella menos simétrica que la del lobo o la del zorro. Además, los perros domésticos suelen tener las uñas un poco más romas que la del zorro o la del lobo. Generalmente esa uña suele ir mirando hacia adentro las puntas, mientras que en el lobo o en el zorro suelen ser más rectas. La huella de los felinos se caracteriza porque son animales que tienen uñas retráctiles. Por lo tanto, cuando caminan, ellos no sacan las uñas, solo sacan las uñas en caso de necesidad. Por lo tanto, sus huellas van a utilizar cuatro dedos, exactamente igual que los cánidos, pero sin uñas retráctiles. Por lo tanto, en sus huellas no se va a marcar la uña. Esa es la gran diferencia, digamos, con los perros, por ejemplo. ¿Cuáles son los felinos que podemos encontrar, o las huellas de felinos que podemos encontrar en nuestros campos? Pues básicamente son el lince, el gato doméstico y el gato montés. La huella de un lince es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Simplemente por tamaño. Veremos los cuatro dedos sin la uña y veremos cómo el tamaño es prácticamente similar a la de un perro, cosa que nunca podría ser la de un gato. Respecto del gato y el gato montés, ya realmente es bastante difícil. En teoría el gato montés tiene una huella más redondeada que el gato doméstico, tiene una pata un poco más desarrollada, pero si no tenemos las dos, para comparar es muy difícil. Para identificarlo tendríamos que utilizar otro tipo de pistas, como sería excrementos, restos de pelo, etc. Por sí solo ya os digo que es muy complicado. Pues son el tipo de animales que tienen dos dedos recubiertos de una pezuña, además de dos dedos traseros. ¿Cuáles serían los ungulados en nuestros campos? Pues básicamente hay tres familias. Sería la familia de los bovidaes, que están formados por el muflón, la cabra montesa, el arruí y el rebeco. Luego teníamos la familia de los cérvidos, que serían el ciervo, el corzo y el gamo. Y luego teníamos la familia de los suidos, que serían los jabalíes. ¿Cómo es la huella de todos estos animales? Pues básicamente ellos tienen dos pezuñas delanteras y dos traseras, por lo tanto se van a marcar muy bien las pezuñas. ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, la huella de un jabalí de la del resto de estos animales? Básicamente porque un jabalí marca con las dos pezuñas delanteras y suele marcar, no siempre, pero por lo general suele marcar con las dos traseras y de una forma así, que se perfila toda las pezuñas traseras. Dependiendo si el jabalí está quieto o está en movimiento, su pezuña será, al igual que el resto de animales, serán más abiertas o menos abiertas. Otra característica es que si vemos la huella del jabalí, podríamos enmarcarla en un círculo o en un cuadrado. Sin embargo, en un cérvido nunca podríamos enmarcarla en un círculo o en un cuadrado, solo se podría enmarcar en un rectángulo. Otra característica es que, por ejemplo, los cérvidos y las cabras montesas y todo este tipo de animales, como decía, no marcan la uña trasera así, pero de esta forma, pero a veces la marcan con dos puntitos detrás, a veces, no siempre. Por lo tanto, esas serían las grandes diferencias. Luego ya entrando un poco más en detalle, ver las diferencias entre una cabra montesa o una cabra doméstica, pues es muy difícil. Tendríamos que recurrir a datos de existencia de los animales. Muchas veces estos tipos de animales, por ejemplo como el muflón o el arruí, no son autóctonos de la península. Se han introducido en algunos cotos de caza, por lo tanto tenemos que tener los datos de ese coto, de qué tipo de animales nos podemos encontrar, porque por sí por la huella es muy difícil identificarlo. Básicamente este tipo de animales serían los conejos y las liebres. ¿Por qué se caracterizan?
Ellos tienen 5 dedos delante y 4 dedos detrás. La principal característica, aparte de esto, es que sus patas tienen mucho pelo. Por lo tanto, a la hora de marcar la huella, se va a formar una especie como de una huella redonda, en la que no se aprecia muy bien la marca de los dedos. Por otra parte, las liebres tienen las patas, como todos sabemos, tienen las patas de atrás muy desarrolladas. Y muchas veces cuando apoya con toda la pata. Por lo tanto, muchas veces nos van a dejar la huella de la pata trasera toda marcada. La forma de caminar también es un indicador. Generalmente estos tipos de animales se desplazan como dando saltos. Entonces veremos como muchas veces sus huellas no son muy homogéneas, muy constantes en el espacio, sino son más como a trompicones. Pues básicamente la diferencia es que los erizos son plantígrados, por lo tanto tienen 5 dedos en las manos y 5 atrás, mientras que las ratas tienen 4 en las manos y 5 atrás. Eso es en teoría, pero luego a la hora de marcar a veces no se marca tan claro. Otra diferencia que podemos encontrar es que los erizos son animales que están preparados para caminar durante mucho tiempo, por lo tanto su patrón de movimiento es mucho más lineal, más homogéneo. Mientras que las ratas, como todos sabemos, son animales que están hechas más para zigzaguear, rebuscar, por lo tanto tienen patrones de movimiento mucho menos continuos. Por otra parte, los erizos están animales pensados también para escarbar, para comer insectos y demás. Por lo tanto, tienen unos dedos como más robustos, un poco más fuertes. Mientras que las ratas veremos que sus dedos son muy delgados, muy parecidos, por ejemplo, a las ardillas, y hace que sea otra pista bastante importante. Pues ambos tienen 4 dedos en las manos y 5 en los pies. Ambos tienen los dedos bastante largos. Ambos suelen ser dedos largos y delgados y de un tamaño similar. Por lo tanto no es tan fácil. Pero básicamente podríamos fijarnos en el patrón de movimiento. Las ardillas se mueven por saltos y van a marcar las 4 patas y unos centímetros, una distancia siguiente, van a marcar la siguiente huella. Mientras que, como he dicho anteriormente, las ratas se mueven siempre zigzagueando, nunca saltando, y por lo tanto es un patrón de conducta de movimiento un poco menos continuo. Bueno, como he dicho, esto son unas reglas básicas, lógicamente, en el mundo de rastreo es toda una ciencia y hay gente muy experta y se basa mucho también en la experiencia y en salir al campo y mirar huellas, leer, estudiar. Pero bueno, son un poco las reglas básicas con las que podemos un poco descubrir, si no el animal exacto, sí el tipo de animal más o menos que habitan por nuestros campos. Es muy importante también recurrir a otro tipo de pistas, los excrementos, los restos de pelos o del animal, la impresión que hace en nuestros campos, por ejemplo terrenos levantados, las camas donde duermen, la vegetación pisada, etc. Espero os haya gustado y espero en los próximos capítulos mostrar un poco más acerca de las otras pistas para tener más información a la hora de buscar. Como os comento, espero que os haya sido de ayuda y de interés y nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza. Buena suerte.